¿Cómo eran nuestros suelos en un principio? Algunos suelos han sido siempre ricos y productivos. Otros han sido delgados y malos desde que nuestros antepasados los roturaron y sembraron. Consideremos las condiciones que se encontraban los suelos cuando fueron roturados por primera vez. La mayor parte de los suelos tenían en un principio un manto de suelo superficial rico, de poco espesor bajo los bosques y de mayor espesor bajo las praderas. Las hojas de los árboles cayendo durante miles de años habían formado una cubierta de materia orgánica sobre la superficie del terreno. En las praderas, las hojas de las hierbas, sus tallos y una parte de las raíces volvían cada año al suelo donde se habían formado. Así se mantenía la fertilidad del suelo, salvo en la parte arrastrada por la erosión, por el lavado, extraída por la parte de las plantas consumida por los animales que se alimentaban en el lugar. ¿Pero eran fértiles todos los suelos al principio? No. Los suelos variaban tanto como ahora. El nitrógeno se encuentra retenido en la materia orgánica del suelo. Hemos dicho antes que la mayor parte de los suelos tenían en principio una capa superficial rica en materia orgánica, aunque de espesor variable. Los suelos vírgenes eran relativamente ricos en nitrógeno comparados con nuestros suelos actuales. El fósforo solo era abundante en algunas regiones. Este elemento mineral solo se encontraba en pequeña cantidad en los suelos originales en la mayor parte de los lugares. El potasio variaba mucho de un sitio a otro. Las respuestas de las cosechas a las cenizas de madera esparcidas sobre el terreno, observada por los primeros colonizadores, era en parte una de las respuestas al potasio. Los suelos de arena gruesa eran siempre pobres de este elemento. En cambio, algunos suelos arcillosos siguen produciendo todavía buenas cosechas después de siglos de cultivo sin necesidad de agregarles abonos potasio. La mayor parte de los suelos, con la única excepción de los muy arenosos, contenían elementos menores en cantidad suficiente para producir durante años. Nuestros conocimientos sobre los elementos menores en los fertilizantes se remontan al periodo que se inicia en 1930. La acidez del suelo, como la riqueza en potasio, varía notablemente de una región a otra, e incluso de un campo a otro. Algunos suelos han sido siempre tan ácidos que no han podido crecer en ellos ciertas plantas. Otros han tenido reacción neutra o casi neutra de un modo permanente desde que se empezaron a cultivar. Los suelos ácidos que encontramos hoy no son el resultado de las prácticas agrícolas. Siguen siendo el legado de un modo en los que los encontraron los primeros agricultores. Muchos de los suelos más ricos que hoy conocemos estaban mal drenados o eran incluso pantanosos cuando los encontraron los colonizadores. Por ejemplo, en el norte de Illinois y parte de Iowa, los terrenos estaban encharcados y cubiertos de una vegetación típica de los pantanos. Los suelos de fondos de los lagos del noreste de Ohio, del noreste de Indiana, de la propagación de Michigan y del Valle del Río Rojo en Minnesota y Dakota del Norte necesitaron sistemas de drenes abiertos o de tubería para poder dedicarse a la agricultura. Muchos depósitos ricos de turba se han mejorado por medio del drenaje. Por otra parte, obsérvense los cercados y los sectos a recorrer las carreteras y se tendrá una idea de lo más o menos pedregosos que eran los campos cuando los colonizadores llegaron a ellos. Por ejemplo, en muchos lugares del noreste de los Estados Unidos se encuentran cercas de piedra en todo el contorno de los campos de muy poca extensión. En cambio, en algunas regiones del medio oeste sería difícil a un muchacho encontrar las piedras necesarias para mover a sus vacas hacia el establo. Los suelos depositados por el viento en ciertas partes de Illinois, Iowa, Wisconsin, Missouri, Minnesota y zonas más al oeste están totalmente libres de piedras. Las nuevas tierras pudieron trabajarse con facilidad una vez eliminados los tocones y las piedras. Los suelos estaban mullidos y se desmoronaban fácilmente. La materia orgánica retenía las partículas de arcilla unas con otras formando gránulos. Una de las características más notables de las tierras nuevas cuando se las compara con las que se han cultivado durante mucho tiempo es su maravillosa estructura. Los suelos se erosionaban ya antes de someterse a la acción del arado. Los ríos y los arroyos corren actualmente por valles que han sido creados por la erosión. Y se recorre un bosque virgen se puede observar en las cárcavas y las barrancas. Pero había pocas cárcavas en los suelos que habían de ser más tarde nuestras principales tierras de cultivo. Estos suelos tenían en la superficie una capa esponjosa capaz de absorber el agua de la lluvia formada por los residuos de las plantas. El suelo estaba bien sujeto.